Hola, mi nombre es Alejandra Mendoza y hoy junto a mi compañera Melissa Vargas le vamos a seguir profundizando sobre el tema de óxido-reducción. Primero, ¿qué es un óxido-redox? Esta se define como las reacciones de transferencia de electrones, aunque no siempre fue así. En tiempos de alquimia se acuñó el término de reducción a la técnica de tener metales puros a partir de ciertos minerales. El término de oxidación se atribuye a Lavoisier, quien la definió como una reacción a la que una sustancia se combina con el oxígeno para formar óxidos. También, tras el descubrimiento de los electrones por Thomson en 1896, el término oxidación pasó a ser pérdida de electrones y el término reducción a ganancia de electrones. Como todo proceso de oxidación va asociado a un proceso de reducción y viceversa. La definición de reacción redox se aplicó a la introducción del concepto número de oxidación. Actualmente, la oxidación es el aumento del número de oxidación y la reducción es la disminución de ese número de oxidación. Ahora, ¿cómo se balancea en ecuaciones óxido-redox? Las ecuaciones de las reacciones de oxidación-reducción deben estar balanceadas tanto en masa como en carga, por lo que puede ser difícil balancearlas en solo examinarlas. Ahora bien, ¿cómo se balancean? Existen unos pasos a seguir para poder balancearlas. Aquí tenemos una ecuación, esta no está balanceada y se seguirán los pasos a continuación para poder balancearlas. Primero se escribe la ecuación desequilibrada, como está en el número 1. Esta contiene todos los reactantes y productos de la reacción química. El paso número 2, se desmonta la reacción redox a las reacciones parciales. La reacción redox no es otra cosa que una reacción en la cual se realizan simultáneamente las reacciones de la oxidación y de la reducción. Como primera parte se determinan los números de la oxidación de cada átomo que aparece en la reacción. El número de oxidación es una medida del grado de la oxidación de la molécula. Aquí se pueden ver del 0, el más 1, más 5, menos 2 y más 2. Como paso número 2, se identifican los pares redox de todos los átomos, que estos han sido oxidados. Y todos los átomos que han sido reducidos también. Se escribe la transferencia de electrones y se debe tener cuidado en el número de los átomos que han sido oxidados, es decir, que han sido reducidos en ambos lados de la ecuación. Esto debe ser igual. Si es necesario, se escriben los coeficientes estequiométricos por delante de las especies. Por cuarto paso, se nombran los pares redox de las reacciones, parciales en la oxidación y en la otra para la reducción. En el paso número 5, se equilibran los átomos de las ecuaciones parciales. La ecuación química debe por ambos lados de la ecuación debe tener el mismo número de átomos de cada elemento. Los átomos se equilibran añadiendo el coeficiente adecuado delante de la fórmula. La fórmula nunca cambia. Cada ecuación parcial se equilibra separadamente. En el paso número 5, primero que todo se equilibran todos los átomos excepto el oxígeno y el hidrógeno. Para esto se debe utilizar cualquier otro tipo que aparece en dada ecuación. Pero ojo, las reactantes se pueden añadir solamente al lado izquierdo de la ecuación y los productos del lado derecho. También se equilibran las cargas. En las reacciones en el medio ácido, las cargas se equilibran añadiendo el ion H+, como se puede ver aquí en el paso número 6, al lado que tiene falta de cargas positivas. En el paso número 7 se iguala el número de electrones perdidos y recibidos. Dado que en el número de los electrones liberados en la reacción de la oxidación tiene que ser idéntico al número de electrones recibidos en la reacción de reducción, se multiplica en las dos ecuaciones por el factor que dará el multiplicador mínimo común.
En el caso del oxidante, este será más 3. Y en el reductor, este será por 2. Dando como resultado lo que se muestra aquí en la parte inferior. Como paso número 8, se suman las ecuaciones parciales. Las dos ecuaciones parciales se suman como cualquier ecuación algebraica, donde la flecha significa una señal de igualdad. Las ecuaciones parciales se suman de manera en que en un lado estén todos los productos y en un lado estén todas las fracciones. Como paso número 9, se acorta la ecuación donde las especies que aparecen en ambas ecuaciones sumadas se acortan. Y si es necesario, toda la ecuación entera se divide por el divisor máximo común para que así todas las reacciones sean más cortas. Y ya como paso último, siempre se debe verificar el equilibrio de las cargas y de los elementos. Primero, se verifica si la suma de distintos tipos de átomos de las ecuaciones es adecuada a la suma del otro lado. Ya como resultado nos quedó esta ecuación que ven aquí. Ya está toda balanceada tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Y así se balancean las ecuaciones por medio ácido. Balanceo por medio básico. Para balancear en medio básico es lo mismo que en medio ácido, simplemente que en vez de agregar agua se agregará OH. En este caso tomaremos de ejemplo esta ecuación. Se tomarán los mismos pasos que en la reacción anterior, pero con unas pequeñas diferencias. Como primer paso se monta la ecuación desbalanceada. Después se desmonta la reacción redox de las ecuaciones parciales. Se identifican los pares redox de todos los átomos que han sido oxidados y de todos los átomos que han sido reducidos. Como cuarto paso, se identifican los átomos de las ecuaciones parciales. La ecuación química de todos los átomos debe estar con el mismo número de átomos en cada elemento. Los átomos se irán añadiendo el coeficiente adecuado delante de la fórmula. Cabe recalcar otra vez que esta fórmula nunca cambia. Al equilibrar todos los átomos, excepto el oxígeno y el hidrógeno, se procede a equilibrar las cargas. Después se equilibran los átomos de oxígeno y se verifica si el número de átomos es adecuado de un lado izquierdo y de la ecuación a su número en el lado derecho de la misma. Como paso número 5 se igualarán los electrones perdidos y recibidos. Y después se multiplicará las dos ecuaciones por el factor que se dará el multiplicador mínimo común. Para el caso del oxidante, este será por 1 y el reductor igual por 1. Después se suman las ecuaciones parciales, como cualquier ecuación algebraica común. Esto nos dará este resultado. Y ya como último, igual que en la ecuación anterior, se verifica el equilibrio de las cargas y de los elementos. Primero, se verifica si la suma de distintos tipos de átomos en un lado de la ecuación es adecuada a la suma del otro lado. Ya por último nos queda este resultado, ya balanceado y con moléculas de OH. Balanceo por método iono-electrón. Las reacciones de oxidación-reducción, comúnmente denominadas reacciones redox, son reacciones de transferencia de electrones, en las que las especies químicas que pierden uno o más electrones se oxidan y por el contrario las que ganan uno o más electrones se reducen. El método de ion-electrón se fundamenta en el uso de iones de hidrógeno, iones de hidróxido y electrones durante el proceso de balanceo de átomos y cargas en las medidas de reacciones.
en las que la reacción total suele desdoblarse. El medio en el que se producen estas reacciones puede ser ácido o básico. En el medio ácido se caracteriza por la presencia de iones de hidrógeno en disolución acuosa. Aquí tenemos un ejemplo donde los pasos para esto en medio ácido se escribe la reacción de forma iónica. Por paso número 2, se desdobla la reacción en dos medias reacciones o semirreacciones, una oxidación y otra de reducción. Número 3, se balancea los átomos, introduciendo agua, con el fin de balancear los oxígenos e iones de hidrógeno para los hidrógenos presentes en el agua. Cuarto paso, se balancean las cargas introduciendo el número necesario de electrones. Quinto paso, igualación del número de electrones en cada semirreacción, para lo cual éstas se multiplican en un coeficiente mínimo que permita la igualdad. En este caso, los coeficientes son 5 y 2. Después, se suman de las dos semirreacciones para obtener la reacción total. Se observa que, al efectuar la suma, los electrones desaparecen. Por el medio básico. La presencia de los iones hidróxidos en una característica de un medio básico, tomando en cuenta el mismo ejemplo, el procedimiento unificado es común hasta la etapa 6. A partir de allí se introduce en ambos lados de la reacción total un número de iones de hidróxido igual al de los iones de hidrógeno presentes. Aquí tenemos un ejemplo de la misma ecuación de la reacción pasada y se hace seguidamente los iones de hidrógeno e hidróxido presentes en un mismo lado de la reacción y se van a integrar como H2O. Finalmente se ajusta el H2O en la reacción, dando como resultado esto. El diagrama de Latimer. Estos diagramas resumen los datos cuantitativos de los potenciales normales, redox, para un elemento químico en cualquier de los compuestos que se pueda formar y por lo tanto en cualquiera de sus posibles estados de oxidación. En el diagrama de Latimer de un elemento, el valor del potencial normal se escribe sobre una línea horizontal que conecta especies de elementos con sus diferentes estados de oxidación. La forma más oxidada de elementos se escribe en la parte izquierda y hacia la derecha aparecen sucesivamente los estados de oxidación inferiores. Tomando como ejemplo este diagrama de Latimer, se pregunta lo siguiente. Todas las especies son estables con respecto a la de explosión, ya que todos los potenciales de la derecha de todos los intermedios de cromo más 3 son menores a los de su izquierda. Los diagramas de Frost. Estos diagramas se escarchan, representan cuán estables son los estados redox de un elemento en relación con el elemento libre. Un diagrama de Frost se representa un proxy para que la energía libre es relativa a la del elemento libre como una función del estado de oxidación. Para evitar ambigüedades, a veces los puntos se etiquetan con la identidad de las especies químicas involucradas. En los diagramas de Frost se utiliza la cantidad ya que es proporcional al cambio de energía libre estándar para la conversión de elementos libres a este estado de oxidación en N por E, donde N es el número de oxidación y E es el potencializador estándar del número de oxidación. Debido a que los diagramas de Frost muestran directamente las estabilidades relativas de los estados de oxidación, permiten evaluar rápidamente
la estabilidad relativa de la oxidación de un elemento que establece un conjunto dado de condiciones. Dado que N por E es una medida de estabilidad termodinámica, cuanto menor sea su valor, más estable es el estado. Además, dado que N por E mide la estabilidad relativa de un elemento libre, los valores negativos de N por E indican que un estado es más estable que el elemento. Los valores positivos indican que el estado es menos estable. Aquí se considera el diagrama de Frost del cromo en ácido que se muestra a continuación. ¿Qué se puede ver encima de este gráfico? Que primero, el estado de oxidación más 3 es el más estable ya que tiene un Ne más bajo. 2. Que los estados de oxidación más 2, más 3 y más 4 son los más estables que el elemento libre, mientras que los estados de oxidación más 5 y más 6 son menos estables. Este diagrama también revela información sobre la susceptibilidad de las especies del cromo a sufrir reacciones de desproporción y con proporcionalización.